A partir de ahora, Angélica Bulnes presenta y analiza las noticias, datos, hechos y entrevistas para resumir lo más relevante del día. Desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión T13. Muy buenas tardes, son las 6:01 y comienza Conexión Tele13. Esta tarde de martes 11 de agosto, en que tenemos 9,8 grados Celsius. Un día frío, no tenemos Ramón Ulloa, pero vamos a estar conversando con él más tarde porque está ahí preparándose para el temporal y nos va a contar precisamente qué está pasando en el norte. Y antes que eso, vamos a hacer conexión con el proyecto Sala Cuna Universal. Este proyecto no logró ser debatido en la mañana en la Comisión de Hacienda del Senado, pero los vamos a poner al día de lo que está pasando. Y también vamos a abordar la presentación que hizo La Moneda ante los alcaldes de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. La verdad es que esta agenda se está tomando, por lo menos, la atención del gobierno, que está bastante desplegado, tratando de ir generando apoyos y explicar de qué se trata, sobre todo la agenda legislativa. Y también hay una nueva salida de Seremi. Les vamos a contar de la salida de la Seremi de Salud de los Lagos, Evelyn Wintrup, en medio de acusaciones por ley Karin, ni más ni menos. Como les decía, vamos a estar con Ramón Ulloa, que mantiene la alerta, o sea, que está ahí reporteando en terreno la alerta preventiva que hay en el norte de Chile. Y finalmente, con el doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Católica, Cristóbal Rovira, vamos a comentar el estudio ¿Dónde está el centro político? Radiografía del Chile actual con voto obligatorio, que es un estudio que va a presentar él con el resto de los investigadores mañana en la mañana en la Universidad Católica y que va a ser comentado por Evelyn Matei, la ex candidata presidencial, y la ex ministra del Interior, Carolina Toa. De eso vamos a estar conversando y así comenzamos Conexión Tele13. Moviliza tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Crédito Electromovilidad Banco Estado. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Novandino Litio, Nestlé por una buena vida. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile. TEC, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Y Clínica Santa María llegó a los dominicos. Presentan Conexión Tele13. En Conexión Tele13, la polémica del día. La polémica del día. Debido a la falta de quórum, la votación del proyecto de Sala Cuna Universal fracasó en la Comisión de Hacienda del Senado, por lo que la discusión de la iniciativa inicialmente se había postergado para el jueves, pero finalmente, después de algo de debate, se acordó que se discutiera hoy día paralelamente con la sesión de sala, así que eso es precisamente lo que está ocurriendo esta tarde. Si todo avanza, si se vota rápido, incluso podría verse mañana mismo si hay acuerdo del oficialismo. Esto, pero ¿por qué se había atrasado todo esto? Bueno, porque no hubo quórum, porque solo se presentaron a tiempo 2 senadoras de oposición a discutir este proyecto que se ha demorado bastante tiempo. Sobre esto nos cuenta Asunción Chasman. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Angélica. Bueno, la instancia inicialmente programada para esta mañana se suspendió a raíz de la ausencia de 3 senadores oficialistas dentro del plazo establecido. El presidente de la comisión, Javier Macaya, y los legisladores María José Gatica y Rodolfo Carter no llegaron durante los primeros 15 minutos de la sesión, lo que supera los límites de lo tolerado en la normativa. Sin embargo, sí estuvieron presentes la senadora del Partido Socialista, Daniela Checardini, y su par, Yasna Proboste de la DC, quien acudió en reemplazo de Paulina Bodanovich. Al ser consultado sobre lo ocurrido, Macaya lamentó que algunos no quieran sacar adelante un proyecto tan importante como el de Sala Cuna, ocupando un artilugio reglamentario aludiendo al tope de 15 minutos establecidos para iniciar el debate. Según indicó el parlamentario, el margen para declarar fracasada la sesión es de media hora.
por lo menos yo en el tiempo que llevo en este Senado no lo había visto nunca. Hay un margen de media hora, bueno, se ocupa en artículo una cuestión muy específica para que si transcurren 15 minutos se pide que fracase la sesión. Pero fracasar la sesión acá es negarse a debatir un tema que es importante para las chilenas y chilenos, que tiene que ver con la sala cuna. Por su parte, Checardini enfatizó en que tienen una obligación reglamentaria que es llegar a la hora. En ese sentido, lamentó la situación y acusó que no hubo explicaciones del oficialismo, pese a que dijo que probablemente hay interés por parte de dicho sector en sacar adelante ciertos proyectos de ley. Las acciones de los parlamentarios no se condicen con esa intención. Curiosamente, los mismos que critican del tono, de la forma, de cómo se tiene que hacer el trabajo en el Senado, brillaron por su ausencia. Entonces yo creo que cuando la ciudadanía también espera con urgencia de que nosotros resolvamos una política pública tan necesaria como es la cuna universal, que lo que hace, ¿no es cierto?, con el fracaso de la sesión de Hacienda es postergar esta discusión, yo creo que es una mala imagen del Congreso. Por lo tanto, cada uno será responsable de sus propias acciones. Bueno, difícil para todos los que estamos afuera del Congreso entender esta pelea, que si llegan a la hora o no llegan a la hora, que si son 15 minutos o son media hora, sobre todo cuando un proyecto que lleva muchos años esperando para ser tramitado, que ha costado, que ha habido dificultades. ¿Se acuerdan que en el verano se supone que hubo un momento en que estaba pero prácticamente listo para salir, había acuerdo y finalmente se enredó por una discusión sobre el financiamiento de este proyecto? Ahora está en la Comisión de Hacienda. Se produjo este enredo en la mañana, llegaron solamente las senadoras de oposición. El presidente de la comisión, Javier Macaya, dijo, se atrasó 15 minutos, él decía que era media hora lo reglamentario, pero finalmente lo que se llegó es acuerdo. Se está viendo ahora en la comisión de Hacienda, y si lo despacha, lo que me dicen es que podría ser mañana votado para continuar en sala, todo esto si el oficialismo quiere. Así que esperemos que prospere este proyecto, que desde tantas organizaciones, no solamente de mujeres, sino que de distintos sectores de la sociedad, están empujando. Estaba hoy día el propio ministro del Trabajo, Tomás Rau, que ha estado buscando acuerdos para avanzar con este proyecto. Vamos a ver si esta vez se logra que se vote con o sin trifulcas y se logra que avance. Ahora, no es lo único que se ha estado discutiendo en el Congreso, en otro tema que era bien popular, yo creo, entre la gente, que era esta idea que empujó la diputada Sandra Parisi, del Partido de la Gente, de que el jueves 17 de septiembre fuera feriado. Eso es una moción parlamentaria que ella planteó, y lo que pasó es que en algún momento el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, como que se abrió a evaluarlo, dijo ayer. Estaba disponible para evaluarlo, pero inmediatamente otros ministros del gabinete, empezando por el jefe de gabinete, el ministro Alvarado, lo descartaron de plano. Hoy día volvió a insistir en esa misma línea el ministro García Ruminó, así que hoy día también, después de eso, el ministro de Hacienda dijo: el 17 de septiembre se trabaja. Así que para todos los que se estaban ilusionando, no hay agua en la piscina para feriado el 17 de septiembre. Tendremos que trabajar. Acá nos habíamos alcanzado a ilusionar con ese asunto, pero no fue así. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Por 2 horas se extendió la reunión entre el presidente José Antonio Kast y casi 70 alcaldes para abordar la recién anunciada Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo, la ACOT. Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, afirmó que los proyectos de ley y reforma constitucional van a ingresar entre el viernes y el lunes al Congreso. Aunque hubo trascendidos de que alcaldes de oposición salieron molestos del encuentro, la situación fue desmentida por el jefe municipal de Maipú, Tomás Bodanovich, quien en su cuenta de X aclaró que se retiró anticipadamente para cumplir compromisos previamente agendados, excusándose con el mandatario. Por su parte, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, se fue tras el discurso del ministro de Seguridad, Martín Arrau. El líder comunal de Santiago, Mario Desbordes, desdramatizó la situación y afirmó que la instancia fue valorada de manera transversal por sus pares, quienes tuvieron la oportunidad de exponer sus problemáticas ante el Ejecutivo.
Hubo alcaldes que tuvieron que retirarse de todos los sectores políticos. Junto a mí estaba el alcalde del Bosque, el alcalde Zúñiga, que alcanzó a hablar y explicó que tenía que retirarse una actividad que estaba programada de antes y por lo tanto se entiende. Yo no vi a ningún alcalde en mala disposición y al revés. Me gustó mucho escuchar al alcalde de todos los sectores agradecer la actividad, agradecer la reunión. El presidente se quedó las 2 horas tomando nota personalmente y eso también es un dato adicional, así que me parece esto una tremenda iniciativa. En la instancia a la que llegaron alcaldes de las regiones metropolitana de Valparaíso y O'Higgins, se abordaron los principales aspectos de la agenda que busca establecer en la Constitución que la seguridad de las personas es un deber del Estado. Además, se recogieron inquietudes en materia presupuestaria para dedicar al ítem de seguridad en los municipios. En tanto, el ministro Arrau, quien asistió de manera breve al encuentro con los municipios y se retiró para dirigirse al Congreso, manifestó que la nueva agenda de seguridad, que incluye 12 proyectos de ley, además de una reforma constitucional, debería estar ingresada entre este viernes y el lunes para iniciar su discusión legislativa. Bueno, ahí Asunción, nos contabas tú de esta como polémica que se armó en relación a este encuentro con los alcaldes, porque todo esto es en medio de un despliegue bastante intenso que está haciendo desde La Moneda el gobierno para explicar y para promover y resolver las dudas que puede haber con respecto a la agenda de seguridad que se anunció la semana pasada. Tuvimos ayer al presidente Kast en entrevista aquí, que en parte eso era parte de lo que quería explicar, los detalles de esta agenda. Hoy día se reúnen con los alcaldes, invitaron a los alcaldes de 3 regiones, Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Entonces eran cerca de 70 de oposición y de la derecha en general. Lo que me decían a mí es que los convocaron ayer en la tarde, entonces muchos tuvieron que suspender y mover actividades, pero que en general hubo un súper buen quórum, no como en el proyecto Sala Cuna. Llegaron muchos y hizo una exposición ahí. Bueno, habló el presidente, como les dio la bienvenida, y hizo una exposición el ministro de Seguridad, Martín Arrau, exposición que a algunos convenció más que a otros, algunos me decían fue como una cuenta pública del ministro Arrau, pero hizo una exposición, estuvieron todos atentos y eso duró como cerca de una hora y media, y después venían las preguntas de los alcaldes y ahí algunos alcaldes y alcaldesas, algunos de oposición, decidieron retirarse, pero no como un gesto de molestia, se entendió como que hubiera sido como un gesto de molestia, sino que sencillamente porque tenían otras actividades. Hubo hace un tiempo otra reunión en La Moneda con alcalde en que se abrió el espacio para preguntas y terminó durando como 4 horas. Entonces, algunos temiendo que eso se volviera a repetir, porque en general, además, los alcaldes, bueno, todos aprovechamos nuestro momento, empiezan a hacer preguntas, a veces las preguntas se desvían, se van a cosas más particulares, y entonces algunos se excusaron y se retiraron, pero no fue como un acto como de agravio, sino que sencillamente porque ya consideraban que habían tenido la explicación o se había cumplido lo medular de este encuentro. Y el ministro Arrau, por su parte, también se fue antes de que terminara la reunión porque partió al Congreso. ¿A qué partió el Congreso? Bueno, precisamente a hacer trabajo prelegislativo de esta agenda. Ya sabemos que esta agenda en materia de proyectos de ley, hay varios proyectos de ley, hay más de 15 que ya están en el Congreso, que se están votando, y también vienen otros 9 que son nuevos, y además una reforma constitucional. Se supone que varios de esos proyectos, como la reforma constitucional, están firmados, pero todavía no han ingresado. No, se supone que van a ingresar en los próximos días, porque todavía hay varias dudas que se están resolviendo. Hay dudas entre los parlamentarios del oficialismo con respecto a varias cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la materia constitucional. Así que parte del trabajo que está haciendo el ministro Arrau, que ya lo hemos mencionado varias veces, ahora le toca a él hacer la parte que en su momento estuvo haciendo el ministro Quirós con la mega reforma. Así que probablemente, bueno, se lo va a ver bastante en el Congreso por estos días. Y ayer, esto lo contó The Clinic, se reunió con el presidente del Partido Libertario, con Johannes Kaiser, porque Johannes Kaiser en sus redes sociales, en su programa en YouTube que tiene, se quejó de que el presidente se ha demorado demasiado en concretar los indultos. Hemos visto en los últimos días, hay una presión en relación a que el presidente
proceda a indultar a algunos de los presos de las fuerzas policiales que están presos en el contexto del estallido, o también de las violaciones a los derechos humanos después del golpe de Estado. Y entonces están presionando, hay una bancada incluso que promueve los indultos, y dentro de eso está Johannes Kaiser, que planteó que antes de que avanzar en más leyes, hay que darle garantía a las policías. Insistió en que tienen que producirse estos indultos, como que de algún modo, o sea, no de algún modo, sino que condicionó que vayan a estar sus votos para la agenda de seguridad si es que no se producen los indultos. Por eso se reunió con el ministro Arrau. Y hoy día, en la tercera, en una entrevista, el senador republicano Ignacio Urrutia, senador del oficialismo propiamente tal, recordemos que el Partido Libertario es oposición amigable, este senador republicano se quejó de que el presidente se ha demorado también. Dijo, además, una frase que llamó harto la atención y que seguramente va a causar bastante polémica, dijo que sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el presidente Kast empiece a indultar uniformados. Seguramente esto va a ser entendido como una provocación por parte de la oposición. Es un asunto que ¿qué va a hacer el gobierno de José Antonio Kast para el 11 de septiembre? Empieza a plantearse esa pregunta porque estamos a un mes precisamente de esa fecha. Y en lo que sí hubo avances hoy día es en la tramitación de la ley Naim Retamal 2.0, que es parte de la agenda de seguridad, es uno de los proyectos que ya estaba en el Congreso, que fue aprobada por amplia mayoría en la Cámara, 111 votos a favor me parece que tuvo. Pasa entonces con esto al Senado, y este proyecto extiende la legítima defensa privilegiada. Ya existe la ley Naim Retamal que delimitó la legítima defensa privilegiada, pero ahora esto lo extiende a militares y policías que se encuentran de franco. También les da este beneficio a los militares que no están como ejerciendo, sino que están en hora de descanso de franco. Así que así va la agenda legislativa en relación a la seguridad. Y otra cosa que es importante tener en cuenta, en la mega reforma, que ahora estamos en la agenda de seguridad, pero la mega reforma todavía hay aspectos que no terminan. Ayer se votaron los 3 vetos, pero queda el Tribunal Constitucional, donde están los requerimientos que impugnan ciertos aspectos como la invariabilidad. Y eso, mañana, el Tribunal Constitucional fijó la audiencia pública para que se presenten sus puntos de vista los partidarios y los detractores de estos requerimientos. Y hay bastante interés, van a tener que tener harta paciencia los ministros del Tribunal Constitucional, porque ya hay más de 80 inscritos para referirse. Hay abogados, hay economistas, hay representantes de distintas instituciones, así que eso es mañana, y esto podría resolverse, podría decidir el Tribunal Constitucional el jueves con respecto a estos temas. Conexión Tele 13. Oye, antes de que pasemos al próximo tema, Asunción, yo te voy a contar algo. A ver. Ayer tuvimos una comentada entrevista con el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña. Conversamos de hartas cosas y está dado mucho para comentar. En general, el rector Peña siempre cuando habla genera interés, y además tuvimos una conversación con respecto al rol de los medios, las críticas que le hacen los medios, pero en una noticia que está relacionada con el rector Carlos Peña. Precisamente ahora se acaba su periodo como rector, y hoy día estaba la duda de si iba a continuar o no a cargo de la universidad. Hoy día el Consejo Directivo de la UDP, después de realizar una serie de consultas a la comunidad universitaria, el Consejo Directivo habló con los sindicatos, los estudiantes, los decanos, los profesores titulares, etcétera. Y después de tomar todas esas opiniones, ha decidido por la unanimidad de sus miembros renovar por el próximo periodo al profesor Carlos Peña como rector de la universidad, en reconocimiento a la labor que él y quienes lo acompañan en la administración han realizado durante estos años. Así que se resuelve ese aspecto, que el rector Carlos Peña continúa a cargo de la Universidad Diego Portales. Conexión Tele 13.
El MinSal le solicitó la renuncia a la Seremi de Salud de los Lagos, Evelyn Winthrop, tras acumular 9 denuncias por ley Karin desde que asumió el cargo. De esta forma se convierte en la autoridad número 40 que sale del gobierno de José Antonio Kast. Aunque el Ministerio de Salud no precisó las razones de su salida, la exautoridad acumulaba 9 denuncias laborales por maltratos y hostigamientos contra funcionarios. Además, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales había solicitado al gobierno la desvinculación de Winthrop por estas acusaciones. El delegado presidencial regional de Los Lagos, Cristian Palma, destacó el trabajo desarrollado por la ex Seremi durante los últimos meses y aseguró que el cambio no afectará el funcionamiento de los servicios sanitarios en la región. Bueno, y 40 funcionarios que han salido, 40 Seremis. No ha estado tan bueno el reclutamiento. Ha costado un poco ese aspecto de el gobierno del presidente Kast, pero no vamos a ahondar más en eso. ¿Saben por qué? Porque tenemos conectado ya a Ramón Ulloa, que está en el norte, precisamente porque hay un amplio despliegue preventivo en las regiones de Antofagasta y Atacama a raíz del sistema frontal que afecta a la zona norte del país, donde se esperan lluvias intensas, nieve y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Así que, Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Angélica, muy buenas tardes, ¿qué tal? Sí, aquí estamos, yo reportándome desde Diego de Almagro. Desde Diego Almagro, en la provincia de Chañaral, donde aún está en espera de la lluvia, ha comenzado a caer algunos goterones, los primeros de lo que se supone va a ser la afectación climática que van a tener en las próximas horas. Pero en la zona de Atacama, como tú bien has señalado, como también en todo el norte en realidad, están bajo esta alerta. En Atacama especialmente porque debiera ser especialmente fuerte, no tanto en la intensidad, sino que la sombra de la isoterma cero tan alta, el fantasma de la isoterma cero tan alta y la imprecisión que puede dar un hecho meteorológico como son las bajas segregadas, estos núcleos fríos en altura que se mueven erráticamente y que de pronto se descargan con toda su fuerza violentamente, dejando precipitaciones abundantes en cortos periodos de tiempo, es lo que tiene en alerta a toda esta zona. Ha llovido ya en Copiapó, ha llovido en Tierra Amarilla, ha llovido en Paipote, ha llovido en Alto del Carmen, pero de manera intermitente. Se ha dejado caer la lluvia y ha parado. Y aquí en Diego de Almagro, ¿por qué estamos aquí? Porque todos recordarán lo que sucedió el 2015 en marzo, cuando el río Salado trajo todo desde la cordillera y el primer lugar donde impactó el aluvión fue precisamente aquí en Diego de Almagro, donde se llevó casas, camiones, vehículos y eso fue arrasando luego por el mismo localidad del Salado hasta llegar por Chañaral, esas imágenes que todos nos recordaremos del 2015, pasando unos camiones gigantescos en una muralla de lodo de casi 5 metros de altura que terminó desembocando en Chañaral y dividiendo a la ciudad en dos. Ramón, ¿y por qué es tan vulnerable la zona de Diego Almagro? Es vulnerable porque está construida la ciudad eh, cruzando el río Salado, que el río Salado es un curso de agua inocente, es un riachuelo, es un hilo de agua que corre eh, prácticamente durante todos los años. Sin embargo, cuando se producen estos eventos meteorológicos tan distanciados en el tiempo, esporádicos pero muy violentos, puede aumentar su tamaño por, no estoy exagerando, miles de veces, porque es un riachuelo, es un pequeño que se puede pasar incluso hasta caminando, pero que cuando se activan las quebradas más arriba en la cordillera, desde El Salvador o más arriba todavía en Potrerillos, muchos kilómetros hacia la cordillera, bueno, trae un caudal que es enorme como lo que ocurrió en el mes de marzo del 2015. Y eso provocó aquí en ese momento no solamente afectación a la infraestructura vial, que todavía no se repone del completo, pero se llevó 30 vidas. Y aquí en Diego de Almagro, varias de ellas, incluido un mártir brigadier de bomberos de solo 16 años, que nunca fue encontrado, que cayó al lodo, cayó al aluvión cuando había rescatado a una madre y su pequeño hijo subiéndolo a un carro de bomba y él perdió piso, cayó y nunca fue encontrado. El cuartel de bomberos lleva su nombre, Álvaro Plaza se llamaba este joven de 16 años, el cuartel se llama así, hay un busto, hay un mausoleo en su recuerdo y aquí nadie quiere
que haya más Álvaro Plaza en Diego de Almagro y están muy preocupados porque si bien después de 11 años de ocurrido esa tragedia, se han hecho trabajos de encauzamiento del río y reforzamiento con mucha roca y ampliando el lecho del río, esas obras se han ejecutado primero en Chañaral y luego en El Salado, pero no han comenzado todavía ni siquiera aquí en Diego de Almagro. Por lo tanto, esto sigue estando expuesto al igual de lo que ocurrió en marzo del 2015. Porque toda esta zona, Ramón, en el temporal de hace un par de semanas, cuando tú también estuviste reporteando en terreno, no pasó nada en Atacama, no hubo lluvia. No, porque aquí cayó 1.5 milímetros de agua. Claro, en cambio en Vallenar cayeron prácticamente 90 milímetros de agua y ahora se espera que caigan aquí solamente unos 20 milímetros o 30 milímetros, lo que podría uno decir que es poco comparativamente a lo anterior, pero se juntan esos dos factores, uno que esta zona no ha recibido precipitaciones durante esta temporada y segundo es que la isoterma está muy alta, está sobre los 4.000 metros de altura, no hace frío acá, hoy día tuvimos 20, 21 grados, andábamos en polera, por lo tanto precipitaciones podrían ser muy intensas en la cordillera. Y entonces es engañoso porque aquí donde estamos en Diego de Almagro puede que no precipite mucho, o más abajo en Chañaral puede que precipite menos, pero lo que sucede en la cordillera es lo que, y la precordillera es lo que puede hacer la diferencia y puede activarlo muchos kilómetros arriba. Lo sabremos cuando comience a precipitar más intensamente. Esto empezaba a eso de las 5 de la tarde, ha llovido un poquito nada más, se ha retrasado, pero se espera que durante la noche haya tormenta eléctrica intensa y que este no es un sistema frontal, esta es una baja segregada, un núcleo frío en altura, como se le llama, o para los que les gustan las noticias internacionales y han visto cuando han ocurrido desastres en España, allá le llaman Dana. Bueno, es lo mismo, tiene distintos nombres, pero es lo mismo, es un fenómeno muy errático, es una bolsa de aire frío enorme que se transporta, se estaciona, se estrangula y precipita erráticamente en cualquier lado. Así, a 10 kilómetros puede que no llueva, pero en otro lado puede estar lloviendo intensamente en un periodo muy corto de tiempo y eso es lo que provoca el desastre. Y lo último, Ramón, tú decías, en este tiempo no se han tomado, a lo mejor no se han hecho las obras de infraestructura necesarias para que no se repitan acontecimientos como lo de 2015, pero ahora en concreto, ¿qué se puede hacer y si se está haciendo algo? Ya como con la emergencia instalada ya en el pronóstico. Bueno, en la emergencia instalada ya mucho sirve y lleva algo de tranquilidad esas obras hidráulicas mayores que se han hecho en El Salado y en Chañaral, pero aquí, específicamente en Diego de Almagro, lo que se hace son con los recursos municipales. Estuvimos con las autoridades aquí viendo con equipamiento propio, tratando de hacer surcos, ensanchando el lecho del río, pero mínimo, porque realmente, claro, si llueve muy poco y el río trae agua, bueno, pueden sortearlo bien, pero si se producen cuestiones mayores, están todos claros, desde el alcalde hasta el último habitante, de que la ciudad se le inunda, sí o sí, con un poco de agua. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede y si esos trabajos logran mitigar en algo, trabajos que son en todo caso obras menores, lo que se puede hacer durante estos días con los recursos propios de la municipalidad. Pero, por ejemplo, estuve recién viendo una especie de ensayo simulacro, porque para entenderlo, el río Salado cruza la ciudad y la divide en dos, pero la ciudad entonces se conecta a través de unas pasarelas peatonales y de dos puentes que comunican uno y otro lado de la ciudad. Bueno, un puente es de concreto y el otro es un mecano, que quedó como una solución transitoria de 11 años que no ha sido reparado. Ahora, lo que puede suceder, me dijo el alcalde, es que si crece mucho el río, nosotros lo que hacemos es sacarle los pernos, 12 pernos enormes que tiene el puente mecano, levantarlo como estructura y en una hora lo sacamos. Así es que lo que vamos a tratar de salvar primero, y que tampoco se oponga si es que viene un aluvión, para que no se forme un tapadero allí, que en la zona de la entrada de la ciudad de Diego de Almagro, es levantar esta estructura, se demoran una hora en levantarlo para que pueda correr libremente el agua para abajo y lamentablemente inundar parte de la ciudad. Bueno, Ramón, seguiremos en contacto contigo, nos seguirás contando, vamos a verte en la noche, además en el Noticiario Central, así que muchas gracias por este contacto, cuídate tú también.
Sí, por supuesto. Nos vemos. Chao. Chao.